Madrecita querida, mil perdones te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido. Y ya ves, madrecita. Escuchábamos a Vicente Fernández con la canción Perdón Madrecita para continuar con el segundo episodio de cómo comprender y sanar mi relación con mi madre tóxica. Bueno, en el anterior episodio hablábamos que culturalmente las madres son como la base principal de las familias por aquello del familismo que explicaba yo en el episodio anterior, que se ven socialmente como el pegamento de todos los miembros del clan, es decir, son las que unen, ¿sí? Socialmente se les ha asignado esta importante tarea, primordial tarea que no debería ser encargada únicamente a las mujeres, sino que debería ser encargada a la pareja en equidad de género, para que haya más salud y haya relaciones sanas en el tejido relacional de la familia, ¿no? Entonces, son las madres las que son el centro de las familias y que hacen como si fuera, vuelvo y digo, el pegamento de la familia. Son ellas las que unen a las familias. Lo que pasa es que, como decíamos anteriormente, desgraciadamente, la decisión de ser madres no vino a veces de manera consciente, sino que fue por obligación o por culturalmente presión social, ¿no? O por accidente, porque tuvieron hijos que no desearon, etcétera. Entonces, todo esto hace que las mujeres no hayan sanado sus heridas emocionales, producto de infancias quizás no muy sanas psicológicamente. Entonces entran a la maternidad con una gran inmadurez, con egos, con miedos, con creencias que no han soltado, patrones familiares generacionales que no han puesto en duda o que no han cuestionado, ¿no? Y entonces lo que hace es impedirle a sus hijos un desarrollo positivo, un desarrollo psicológico sano, una autoestima fortalecida y una sana independencia, ¿no? Ya, o sea, como decía antes, a veces la madre se encarga de destruir el autoestima de un hijo, una hija, para que el hijo no se vaya, ¿no? Porque si el hijo tiene autoestima o la hija tienen autoestima, lo que va a hacer es que se va a independizar, se va a desarrollar como individuo, va a construir un proyecto de vida y se va a ir, ¿no? Entonces, bueno, es importante que podamos reconocer a, a la madre tóxica o a la madre que no ha sanado, ¿no? Porque es que, a ver, esto de decir que son tóxicas a veces se puede prestar para que pensemos que hay madres que son así y que hay otras madres que son buenas y sanas y hay madres más sanas que otras, obviamente. Pero todos tenemos un nivel de toxicidad, porque para eso estamos aquí en este plano material, para poder evolucionar. Si no fuera así, si fuéramos seres perfectos, divinos, no estuviéramos aquí en este mundo material. O sea, vinimos a hacer esta experiencia porque algo tenemos que evolucionar, algo tenemos que trascender, etc. Entonces, esto nos da cuenta de que todas las madres tienen un nivel de narcisismo, tienen un nivel de toxicidad. Y esto no es tan malo. ¿Por qué? Porque si mi madre no fuera perfecta, si mi madre hubiera sido perfecta y buena y la mejor madre del mundo, ¿cuál sería mi reto? ¿Cuál sería mi desafío? ¿Cuál sería el aprendizaje que yo vine a
a obtener en mi relación con ella. O sea, la relación con la madre es una relación maestra por excelencia, porque me enseña, porque además es una relación arcaica de la cual dependen todas mis demás relaciones. Incluso Bergelinger dice que es honrando a la madre que yo obtengo abundancia, prosperidad, éxito en el trabajo y felicidad en pareja. Así de importante es la madre. Y esto no quiere decir necesariamente que te tengas que llevar como una amiga con ella, que tengan que ser íntimos o íntimas, si no se puede, porque a veces no se puede, ¿no? Y ya entraré yo a citar los casos en los que es mejor poner distancia emocional, y no solamente distancia emocional, sino distancia física con una madre abusiva, una madre violenta, porque también existen, ¿no? Entonces, es importante anotar que una madre emocionalmente sana tampoco es que sea amiga de sus hijos, ¿no? Porque una madre necesita poner límites también a sus hijos. Una madre sana pone límites sanos a sus hijos, pero no imponiendo miedo desde el castigo, sino sentándose a comprender, poniéndose en el mismo nivel del niño, de la niña, del hijo, de la hija, haciéndoles comprender por qué se le pone ese límite. Subestimamos mucho a los niños, pensamos que no entienden y que deben obedecer porque sí, porque yo estoy arriba y tú estás abajo y las cosas son como son y soy tu madre y soy tu padre y me mereces respeto porque sí. No, vamos a ver. Es verdad que estamos jerárquicamente en una posición, digamos, de adultez con respecto a ellos. Somos nosotros los adultos y ellos los niños. Pero siempre es importante entrar a explicarle a un niño, a una niña, por qué se le ponen los límites antes del castigo. Porque si hay castigo, si hay golpes, antes de que el niño entienda por qué está castigado, por qué está siendo reprendido, pues el niño va a relacionar, no va a entender por qué se le está castigando y entonces va a entender que no se le quiere, ¿sí? Entonces esto, tomar responsabilidad aquí es bastante importante. Pero bueno, como decía, una madre sana no es que sea amiga de sus hijos. Es importante tener unos límites claros, apoyar emocionalmente, ser un apoyo, ser un soporte emocionalmente, pero también poner límites, ¿sí? Porque a veces se cae en la toxicidad por querer ser amigo o amiga de los hijos. No te puedes colocar en el lugar de ser amigo o amiga de sus hijos. No eres su amiga, no eres su amigo. ¿Sí? Estás ahí para ser una guía, un soporte emocional, ¿no? Y como decía antes, los hijos los hijos toman y los padres dan. Los hijos solo toman y los padres dan, ¿ya? Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que con el amor no es suficiente, ¿no? Porque se tiende a pensar que el amor todo lo puede, el amor de una madre todo lo puede, todo lo sabe. Y esto no es así. El amor también se equivoca, sobre todo si en el amor no hay conciencia. O sea, para que haya un amor sano tiene que haber conciencia, ¿sí? Tengo que mirar desde dónde estoy amando. ¿Estoy amando o es un apego egoico para no ver mis heridas de la infancia? ¿Sí? Porque es que si yo no he sanado como madre, entonces el amor que voy a sentir por mis hijos va a ser asfixiante, posesivo, egoísta y culposo. Les voy a estar haciendo regalos con dientes. Lo que les decía yo anteriormente, los regalos con dientes es esto que a veces sacan algunas madres, que es bastante tóxico y que creo que en Latinoamérica se hace mucho, de decir todo lo que nos hemos sacrificado, todo, dejé mi vida, dejé mi juventud por ti, por traerte al mundo, por darte la mejor educación, me sacaba el alimento de la boca para dárselos a ustedes. O sea, esto es llenar de culpas a los hijos, ¿sí? Porque
les estás haciendo entender que lo que les diste ha sido desde el sacrificio, desde el dolor, desde el sufrimiento y no desde el amor desinteresado. Y les estás metiendo la idea de que de alguna u otra forma te deben retribuir, te deben pagar, están en deuda emocional contigo y por eso no pueden hacer su vida como quisieran, porque te lo deben todo a ti y no. O sea, los hijos son de la vida, son barcos que se lanzan al mar, son flechas que se lanzan al aire, ¿sí? O sea, si bien tú fuiste un canal de vida y gracias a ti tus hijos tienen vida, o gracias a tu madre tú estás en vida, tu vida no le pertenece a tu madre. Eso lo tienes que tener clarísimo. Tu vida es tuya. Obviamente le agradeces por haber sido ella el canal transmisor y la honras, por haber sido ella el canal transmisor por el cual la vida pasó y tuvo lugar y tú estás haciendo esta experiencia humana en este plano. Pero no te puedes poner de tapete de tu madre solamente porque te dio la vida, ¿ya? Porque a veces en la cultura popular se apoya mucho la idea en la sociedad, está el prejuicio de que los hijos deben retribuirle a los padres todos los sacrificios y dolores y sufrimientos y demás situaciones difíciles que pasaron los padres. Y esto hace que los órdenes del amor se tergiversen, que los hijos tomen el lugar de padres y que los padres se vuelvan hijos. Y entonces los órdenes se invierten y ahí todos salen perdiendo. Porque el hijo no puede encontrar pareja, no va a poder encontrar pareja porque está de padre de sus padres. Entonces no va a tener energía para darle a una pareja nueva, ¿no? Y a veces los problemas de pareja que tienen los hijos es porque el hijo está parentificando a sus padres, ¿sí? Y como está tan entrampado en la familia de origen, sigue siendo hijo, ¿sí? O sigue siendo, a pesar de que ya sea un adulto, sigue entrampado, no se ha logrado individualizar, que no va a tener el espacio energético para que llegue una pareja sana, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante identificar si mi madre es tóxica y qué nivel de toxicidad tiene, si mi madre es narcisista y qué nivel de narcisismo tiene. Una madre narcisista es una madre que solamente piensa en ella y que tiene una empatía contigo, pero es una empatía cognitiva más no emocional. No puede ponerse en el lugar tuyo emocionalmente, no porque sea mala y no porque sea perversa, y este tema lo vamos a ahondar más, sino porque no ha aprendido a cómo hacerlo. Sabe que te sientes como te sientes cognitivamente y lo aprovecha para hacer un juego de manipulación, ¿ya? Pero no es porque sea mala. Eso que quede claro. Que sea inconsciente, que esté equivocada, que eso quizás puede ser, pero no es porque sea un ser perverso, es una persona bastante herida, ¿sí? Que no ha sabido gestionar ni ha sabido sanar sus heridas y por eso las proyecta y las reproduce en su relación contigo. Entonces una madre tóxica se relaciona desde el abuso y la inseguridad, generando vínculos destructivos con los hijos. Ya sabemos que las madres no son perfectas y no pretendemos que lo sean, ¿sí? Por eso digo que las imperfecciones de la madre son retos en la vida para poder porque me enseñan si estoy dispuesto a tomar el aprendizaje, ¿sí? Pero vamos a ver, o sea, es importante reconocer que mi madre tiene cierto nivel de toxicidad, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo reconocemos que nuestra madre es tóxica? Bueno, primero que todo porque hay juegos de manipulación, entonces hay sarcasmos, hay gritos, hay insultos, ironías, desprecios,
quejas, reproches, violencias, abusos, chantajes, regalos con dientes, o por ejemplo esto decir que no, esto de adoptar mucho el rol de víctima, ¿no? Es que me dejan sola, es que nadie se preocupa por mí, es que, y comparar, ¿no? Comparar, por ejemplo, es que los hijos de mi vecina sí se preocupan por ella, en cambio yo aquí tirada, mis hijos no me hacen caso, o sea, como si fuera responsabilidad de los hijos encargarse de la vida de la madre, o sea, ella no es capaz de hacerse responsable, hacerse cargo de su propia vida, ¿no? Y sobre todo una madre tóxica da mensajes contradictorios. O sea, puede decirte, o directamente, puede ser clara y decirte que no vas a poder en la vida, que eres un desastre, un fracasado, una fracasada y que nunca vas a poder. O es un doble mensaje, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el doble mensaje. Que por un lado te dice que eres maravillosa, que eres, o sea, te da como un suplemento de amor, ¿no? Que eres maravillosa, que eres capaz de lograrlo todo, que eres lo mejor que le ha pasado en su vida. Pero por otro lado, te va a hacer sentir culpable de que te vayas, ¿no? Entonces esto es un doble mensaje. Por ejemplo, si por una beca que te ganaste te tuviste que ir a otra ciudad, entonces, bueno, ya cuando tengas que ir, estás haciendo la maleta, a ella empieza a darle a enfermarse o empieza a, digamos, listo, ya te fuiste a otra ciudad y estás estudiando, entonces por teléfono las llamadas es para decirte que como ella está sola y no hay nadie que se preocupe por ella y como tú estás lejos y nunca la llamas, ella está así como está y tiene los problemas de salud que tienes. A introyectarte la culpa, ¿no? O sea, es como decirte, ¿para qué te fuiste, no? O sea, tú fuiste el que te quisiste ir, ¿sí? Y por tu decisión yo la estoy pasando mal. O hacerte sentir culpable de que te hayas ido, ¿no? O que estés haciendo tu vida. ¿Ya? Entonces, eso es doble mensaje. ¿Por qué? Porque por un lado, yo en el podcast anterior les hablé sobre un axioma de la comunicación en el que damos un mensaje digital y otro analógico, ¿no? Y entonces uno es el que decimos y el otro es lo que expresamos con nuestra comunicación no verbal. Y si decimos, por un lado, ay, hijo, estoy contenta de que hagas tu vida, etcétera. Y sí, yo sé, estoy consciente de que los hijos se tienen que ir algún día. Pero por el otro lado te está introyectando la culpa y diciendo, ay, no, es que desde que te fuiste todo es un desastre y yo estaba enferma y a mí nadie me llama y nadie se preocupa por mí, es un doble mensaje, ¿sí? Son dos mensajes contradictorios que se anulan entre sí y que, a ver, es como cuando a ti te dicen sé espontáneo. Si eres espontáneo, si obedeces a esta consigna de ser espontáneo, no estás siendo espontáneo porque no viene de ti. Y si no lo eres, entonces estás desobedeciendo. O sea, es una doble consigna que se contradice entre sí. ¿Ya? Entonces, esto confunde mucho a los hijos. Y esto es una señal de toxicidad. Entonces, una madre tóxica puede ser insegura, ¿sí? Dependiente de los hijos para ser feliz, que te va a decir frases como que ustedes son mi vida, sin ustedes no puedo vivir, mis hijos son lo más importante en mi vida, sin ustedes me muero, o sea, no tengo vida si no es a través de ustedes, ¿no? Entonces, esto es un peso muy grande para los hijos. O sea, no, la vida de una madre tiene que ser ella misma, ¿sí? Porque no se le puede encargar a un hijo
así sea la edad que tenga, la responsabilidad de la felicidad de su madre. ¿Sí? La madre tiene que hacerse cargo de su propia vida, de su propia felicidad, ¿no? O también puede presentar conductas como ser controladora, ¿no? Y entonces ver, estar siempre pendiente con quién sales, a qué hora sales, si ya comiste, si no comiste, porque de alguna u otra manera se siente mala madre si no lo hace, ¿no? O sea, también esto aquí juega la culpa, tiene que ver la culpa, ¿no? O sea, a veces son culpas que se tratan de espiar por medio de estas conductas controladoras, ¿no? Que si, que si estás comiendo bien, que si estás durmiendo, que comió, etcétera, etcétera. Otro tipo de digamos, comportamiento que puede presentar una madre tóxica es hacerte sentir que nunca pudo vivir su vida porque tú llegaste o porque tú y tus hermanos llegaron. Entonces, por ejemplo, te va a decir que nunca pudo estudiar o que nunca pudo trabajar porque se dedicó a la crianza, ¿sí? Y que ella siempre quiso estudiar y no pudo, quiso trabajar y no pudo. Y esto a veces las madres no lo hacen, o sea, se lo dice de manera muy inocente. Lo que pasa es que un niño pequeño lo va a interpretar con culpa, es decir, va a sentir una deuda emocional hacia su madre y va a decir, por mi culpa, inconscientemente, por mi culpa mi madre no pudo hacer su vida, porque yo la interrumpí, le llegué a su vida a frustrarla, a que no pudiera desarrollarse profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hijo de adulto va a intentar autosabotearse inconscientemente por esta deuda emocional, ya sea por reparación, estudiando, acumulando títulos, etcétera, o por repetición. Entonces no va a poder terminar sus estudios para corresponder a esa fidelidad con la madre, ¿ya? O bueno, no podrá desarrollarse profesionalmente para estar en fidelidad con la madre porque va a creer que entre más frustrado esté, más su madre lo va a querer, más su madre lo va a aceptar, porque inconscientemente es como si el hijo o la hija le dijera, mira mamá, soy como tú, quiéreme. Y si la madre ha tenido como esta ambivalencia, este apego ambivalente, y hablaré en episodios posteriores sobre los tipos de apego que se establecen en la infancia y que influencian mucho, tienen mucha influencia en la vida sentimental afectiva de pareja más adelante. Bueno, si hay como un tipo de apego ambivalente, pues entonces el hijo va a creer que entre más se frustre, entre menos profesionalmente se desarrolle, menos dinero gane, pues su madre lo va a amar más, ¿sí? Recordemos que el inconsciente no nos quiere hacer felices, lo único que quiere es que sobrevivamos. Y si mi madre, si mi vida se gestó, mi concepción se dio en un ambiente de frustración porque mi mamá no pudo continuar su vida, no pudo continuar sus proyectos, pues entonces yo voy a interpretar inconscientemente que mi vida prospera en un ambiente de frustración y voy a inconscientemente estarme provocando frustraciones en mi vida para poder seguir viviendo. Entonces estos programas es importante cortarlos, pero entonces para todo esto hay que identificar un poco esa toxicidad de la madre, ¿no? Bueno, entonces yo les decía que, bueno, que una madre tóxica no se hace de la noche a la mañana. O sea, no es que ella llega a ser como es porque sí. O sea, tiene que haber como una serie de causas, un entretejido de relaciones que la han llevado a ser lo que es. Y, y esto a veces no es solamente responsabilidad
de ella sola. O sea, a ver, vamos a ver, ella tiene una responsabilidad grande de sanar sus heridas y no las ha sanado, ¿sí? Y tú no las puedes sanar por ella, porque es responsabilidad de ella. Pero hay todo un sistema familiar que sostiene a una madre narcisista, a una madre tóxica. A ver, quiero que se entienda que no es algo individual. No es un fenómeno individual de la madre, es un fenómeno relacional, sistémico. Es decir, que una familia también soporta y permite que haya una madre tóxica. En el enfoque sistémico no se habla de comportamientos disfuncionales, porque lo que es funcional para una familia puede que no lo sea para otro. O sea, esta es una manera de funcionar que han tenido, que ha tenido una familia, ¿no? Entonces, bueno, una madre lo es porque todo el sistema familiar permite la existencia de esta madre tóxica. Entonces esto es clave para comprender a la madre tóxica, ¿sí? Sin pretender perdonarle, porque ya vamos a hablar del perdón. Más importante que perdonarla es comprenderla. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, como les decía, es importante tener en cuenta que, como dice Bergelinger, los hijos siempre toman y son los padres los que dan. No puede ser al contrario, ¿no? No puede ser de que los hijos pretendan hacer felices a los padres, ¿no? Porque se invierten los órdenes. De esto ya he hablado. Y a veces lo que sucede es que la madre, como decía en mi episodio anterior, tiene problemas de pareja o ha escogido una pareja periférica o ausente, ¿sí? Y a veces se dice que una madre es tóxica por haber escogido un padre abusador o violento. O sea, ella es tóxica en esa medida. De pronto ella no es abusadora, no es violenta, etcétera, pero sí escogió a una pareja ausente o una pareja que ha puesto en peligro a sus hijos o ha sido violento. Esa es su toxicidad, ¿sí? Bueno, y a veces la madre tiene problemas de pareja con el padre de los hijos. Y aquí se viene a presentarse un fenómeno que se llama la triangulación, ¿no? Que es cuando los padres tienen problemas de pareja y entonces, por ejemplo, la madre tiende a poner a uno de sus hijos de su parte y en contra del otro cónyuge. Es decir, hace una coalición con el hijo o con la hija contra el padre, lo cual es muy dañino, no solo para la familia, sino para el desarrollo emocional de ese hijo, de esa hija, ¿sí? Porque está sometido al doble mensaje que les decía, ¿no? O sea, que Gregory Bateson nos habló de este doble mensaje, que son como dos órdenes, dos consignas contradictorias, se anulan entre sí, ¿ya? Porque es ponte de mi parte en contra de tu padre, ¿sí? Y bueno, es importante entonces entender que si la pareja es sólida no hay necesidad de triangular. Si la pareja es sólida es por eso, o sea, una madre que quiera ser sana para sus hijos debe construir pareja con el padre de sus hijos en lo posible, es decir, obviamente si es una relación que no funciona o es una relación peligrosa o violenta, obviamente no, pero si es una relación que funciona, no dejar de estimular a la pareja, ¿no? La pareja es importante, ¿sí? La pareja es importante y dejarle espacio al padre también para que paterne, porque como decía antes, el padre es muy importante para el desarrollo psicosocial de un ser humano. Y no, esto no quiere decir necesariamente ser pareja, con el padre de mis hijos si ese no es el caso. Pero entonces permitirle un espacio, ¿no? Para que el padre paterne.
porque como decía en mi episodio anterior, un padre debería compartir protagonismo con la madre en la crianza y en la educación de sus hijos, ¿ya? Entonces, a veces las madres son tóxicas en esta medida, en la medida en que no han logrado estimular la pareja o que el marido es quizás ausente o está allí pero es como un mueble, ¿sí? Entonces, inconscientemente, si hay un padre que está ausente por X o Y razón, o porque es un mueble, porque es periférico, el sistema familiar inconscientemente le asignará el rol de padre a un hijo, al hijo mayor. Y como a veces en las familias hay algunas familias, hay como un patrón patriarcal de asignarle ese papel al primer hijo varón, pues es a pesar de que no sea el mayor, porque a veces el mayor es una niña, pero como es el varón, entonces se le asigna el papel de padre al hijo mayor y los órdenes se invierten, porque entonces el hijo se convierte en padre, en cónyuge de la madre, y el padre queda de hijo. Y esto es muy dañino para las familias, porque los órdenes de la familia se tergiversan. Aquí empiezan los conflictos. El hijo no podrá hacer su propia vida, no va a poder encontrar pareja, como decía antes, por el drama familiar. Y a veces la triangulación también puede generar un triángulo de chivo expiatorio, en que la pareja, por no confrontar sus conflictos, los proyecta en un hijo que se convierte como la sombra de la familia. Todos tenemos una sombra, arquetípicamente, ¿no? Las familias también tienen una sombra. Y entonces esa sombra a veces se tiende a proyectar en el chivo expiatorio, en un hijo que se toma como un chivo expiatorio, ¿no? Y a veces en las familias, cuando son más de 2, son más de 3, habrá un niño que es el chivo expiatorio, que es como el hijo problema, ¿no? Entonces toda la familia se concentra en el hijo que es problema y habrá un hijo dorado, ¿no? Un niño dorado que es el preferido, entre comillas el preferido, porque también este hijo recibe la toxicidad de ese patrón tóxico de relacionarse, porque en el momento en que este hijo no se comporte como se espera en el sistema familiar que debe comportarse, dejará de ser el niño dorado, ¿no? Entonces, en la medida, será el niño dorado en la medida, y será el niño preferido, la niña preferida, en la medida en que se acomoda más a las expectativas narcisistas de la madre o del sistema familiar, ¿no? Y aquí, bueno, cabe decir que en las familias siempre van a haber preferencias, pero donde hay preferencias no hay amor, ¿sí? Porque, los padres, las madres que tienden a tener preferencias, lo que hacen es destruir la relación entre hermanos, porque los ponen a los hijos en una dinámica de competencia por el amor y la atención de los padres. O sea, se prefieren algunos hijos porque están más cercanos a las demandas narcisistas de la familia, de una madre tóxica. Entonces es, por ejemplo, el hijo que la acompaña a todo, que la está siempre de acuerdo con ella, y entonces la madre le da quejas del hermano y entonces el hermano se pone en contra del otro. Se destruye la relación de los hermanos y de paso el autoestima de cada uno de ellos viene a quedar afectada, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, una madre tóxica o narcisista no es que sea una mujer perversa. O sea, aquí quiero notar que todo el sistema, como decía antes, familiar ha permitido la existencia de esta madre tóxica. Ella ha sido víctima también, o sea, ella es victimaria, porque ella también ha sido víctima de dinámicas tóxicas patriarcales en su familia de origen. Acordémonos que hay un triángulo dinámico, un triángulo dramático en el que si yo no he salido de mi rol de víctima, si yo no lo he sanado, pues voy a proyectar esa energía psíquica de víctima
tomando un rol de perseguidora, de victimaria de mis hijos que son más frágiles, ¿no? Entonces, ella también ha sido víctima, ¿no? Pero no ha salido ese rol de víctima porque no se ha hecho responsable de sanar sus heridas ni ha tomado las riendas de su proyecto de vida, ¿no? Y bueno, este proceder abusivo que ella está ejerciendo viene del abuso que ella misma vivió en su infancia, de estas heridas infantiles abiertas, ese estrés psíquico inconsciente que no tiene otra manera de proyectar si no es en sus hijos, ¿no? Entonces, todo esto es clave, como les decía antes, lo del perdón, que aquí no se trata de perdonarla porque sí, porque el perdón es muy bonito y porque eso es lo que dicta la religión y entonces si me dan una bofetada, entonces pongo la otra mejilla, ¿sí? Para que me cacheteen 7 veces 7, no, o sea, sin comprensión no se puede soltar. Aquí lo que se trata es de soltar el dolor, no se trata de perdonar, porque perdonar es ponerme en un lugar superior, moralmente superior que mi madre. Yo no puedo estar moralmente superior a nadie, ni a mi madre, ni a nadie, ¿ya? O sea, porque esto es ego espiritual. Lo que puedo hacer es comprenderla, por eso hemos hablado de dónde sale todo esto que hemos hablado en el episodio anterior y en este, es para comprender de dónde sale esta madre, para elegir nuevamente, para elegir mi paz, soltar y dejar ir, ¿sí? A ver, porque se nos dice que a la madre hay que honrarla, que hay que perdonarle, que bueno, que no todas las familias son perfectas y que es importante sanar, que es importante pasar la página y como si no hubiera pasado nada. No, a ver, aquí sí ha pasado algo. Aquí es importante ver las heridas. No nos vamos a hacer los ciegos, ¿sí? De no ver la herida, porque esto no ayuda en nada. El negacionismo nunca ha ayudado a nada, ¿sí? O sea, no se trata de profundizar y enfatizar en el dolor, pero hay que decirlo, hay que ser sinceros con nosotros mismos de que esto nos ha dolido, ¿ya? Bueno, entonces, se nos dice que hay que honrar a la madre. Y incluso Bert Hellinger nos dice que es importante honrar a la madre, que debemos honrar a la madre para tener abundancia, para estar conectados con la vida, para que podamos desarrollarnos como individuos exitosos, sanos psicológicamente, para construir pareja. Pero entonces aquí alguien se preguntará, pero yo cómo puedo honrar a esa señora que me ha hecho tanto daño, que me ha insultado, porque hay casos de casos, hay casos en que una madre ha intentado incluso a veces matar a sus hijos, les ha digamos, arruinado la vida en el sentido en que les ha impedido o les ha hecho perder un trabajo, una oportunidad. Bueno, o hay abuso psicológico, hay violencia física, golpes, etcétera. Entonces, ¿cómo es que yo puedo honrar a una señora que me ha hecho todo este daño? ¿Ya? Bueno, el primer paso, saber lo que es honrar. Honrar no es estar ahí aguantándome una relación tóxica, solamente porque es mi mamá y es lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, ¿no? Porque una madre no se la toca ni con él, no se la debe respetar y la madre, mejor dicho, o sea, es una figura sacralizada. No es eso, no es ponerme ni de tapete, ni ponerle un altar, ni hincarme de rodillas. Honrar a mi madre es agradecerle de corazón haber servido como canal para que yo pueda estar en este mundo y tener vida, porque gracias a que yo estuve en el vientre de mi madre, estoy aquí,
¿sí? O sea, yo tomé recursos, no solamente alimento, sino emocionales, espirituales. Se estableció una conexión, aunque yo no sea consciente de esa conexión que hubo estando yo en su vientre, mucho de lo que hay en ella está en mí. ¿Sí? Esto no es tan fácil de aceptar, pero es así. Mucho de lo que hay en ella está en ti. ¿Ya? Entonces, lo que debo hacer es agradecerle, pero eso no quiere decir que no tenga que alejarme si es necesario alejarme. ¿Ya? Yo la puedo honrar en mi corazón y no vivir con ella, o poner distancia con ella, o tener incluso contacto cero con ella, porque a veces hay casos en los que es necesario poner contacto cero, es decir, no verla, no hablarle, etcétera. Que no saber nada de ella y que ella no sepa nada de ti. ¿Ya? Entonces, lo más importante, si ya me estoy dando cuenta que mi madre me lastima, es poner límites. Si yo no puedo ver a mi madre 2 días seguidos porque ella termina descalificándome, criticándome, gritando, nos terminamos peleando, pues quizás lo más sano es que esos encuentros se espaceen en el tiempo. Es decir, en lugar de vernos varias veces por semana, pues vernos una vez al mes o una vez cada 2 meses. Porque, a ver, mi madre es como una fogata. Entonces, si estoy a 1 centímetro de ella, me quema. Pero si tomo distancia, me abriga sin quemarme, que eso es lo que yo busco. Entonces, a veces, las relaciones con la madre mejoran mucho porque no se ven tan seguido. O no hablan tanto. ¿Ya? Y si esto es mejor para mí solamente verla en Navidad o cuando sea el Día de la Madre y ya una vez por año, si esto es lo sano para mí, pues lo conservo. Así la sociedad y los demás se pongan de cabeza, ¿sí? Lo importante es tu salud mental, ¿ya? Porque nos han metido en la cabeza que bueno, ¿no? Pues que la madre es una figura que siempre va a estar en tu vida toda la vida y que bueno, y que nadie te ama como tu madre. Y bueno, ya hemos visto que esto no es cierto. A veces la madre ni se ama a ella misma, ¿sí? Ella se ama, ella te ama a ti, pero desde su sistema de creencias, de sus pautas de crianza que ella no ha cuestionado, desde sus carencias, desde sus heridas. Entonces, aquí es importante recordar que a veces mamá no quiere cambiar, no se va a mover, ¿sí? Y es importante reconocer si es que yo estoy esperando que ella cambie, ¿sí? Y secretamente a veces se espera que ella cambie, que sea diferente. Pero no necesariamente ella va a querer cambiar y está bien, es su libre albedrío. Ella está en todo su derecho de no querer cambiar, ¿sí? Y si quiero que esta relación deje de lastimarme, pues el que se tiene que mover, la que se tiene que mover soy yo. Porque es como decirle a la fogata que me está quemando, muévete fogata que me estás quemando. Pues la fogata no se va a mover, el que se tiene que mover soy yo, ¿sí? La que tiene que sanar la relación dentro de su corazón o el que tiene que sanar la relación dentro de su corazón soy yo. Y sanar no quiere decir verla todo el tiempo o tener contacto con ella si ese contacto no me hace bien o me destruye psicológicamente. Ya la puedo sanar puedo sanar la relación con ella sin tener contacto. Y ya, entonces, es importante poner la distancia, ¿no? Entre tú y tu madre, la distancia que más te convenga para tu salud psicológica, ¿sí? Espaciar los encuentros. Porque, bueno, o sea, esto sí es posible para ti, es decir, porque a veces se convive con la madre, ¿no? Si vives con ella, pues tendrás que llevar a cabo otras estrategias. Por ejemplo, atreverte a decirle que no, ¿sí? Porque muchas veces, como la madre narcisista, tóxica, a veces manipula o pues tiende a los juegos de manipulación,
se vuelve difícil no decirle que no. Entonces, lo que tienes que hacer es atreverte a decirle que no, sin temer a que ella esté contenta o no, ¿sí? Porque te tienes que poner en primer lugar tú. Poner límites. Es decir, que si tú ves que tras 40 minutos de estar hablando con ella, la conversación empieza a sobrecargarte o empiezan las descalificaciones, pues le dices, bueno mamá, si sigues diciéndome esto, me voy a ir. Y si ella sigue, pues te vas. O sea, el límite hay que ponerlo claro. Ante las críticas, ante las descalificaciones, las humillaciones, lo más importante es aprender a responder y no reaccionar. Reaccionar es reaccionar desde la emoción, como si fuera una bomba. O sea, como si enciendes el fósforo y la acercas a la bomba y la bomba explota. No, eso es una reacción. Es importante saber no reaccionar. Entonces, mi mamá me está descalificando, ya me está diciendo, es que no sirves para nada, es que no, nada lo haces bien. Entonces, en lugar de engancharte con el conflicto, porque ahí ella está buscando su suplemento narcisista, ella se alimenta de tu reacción emocional, ¿sí? Entonces lo que haces tú es respirar. Ella está alterada, pero es ella. El que ella se altere no quiere decir que tú te tengas que alterar. Respiras y respondes en lugar de reaccionar. Y repites una frase varias veces hasta que ella se canse o hasta que tú te termines yendo tranquilamente. Por ejemplo, no voy a hablar contigo en estas condiciones, mamá. No voy a hablar contigo en estas condiciones, mamá. Así, hasta que ella se calme, o sea, repetir la frase. O mamá, si me sigues tratando así, me voy a ir y te vas. ¿Ya? Bueno, y si no has podido irte de casa, quizás podrías tú preguntarte internamente si estoy en una deuda emocional con ella. Es decir, si inconscientemente he autosaboteado porque mi madre quizás me ha hecho sentir culpable de ella no haber podido hacer su vida, quizás sacrificado por mí, entonces yo inconscientemente he intentado generarme una deuda emocional pagando por existir, no yéndome de casa, ¿no? Aparte de las razones económicas que son muy comprensibles, preguntarte a ti mismo honestamente si conscientemente no te has ido de su lado porque tienes un enorme sentimiento de culpa para con ella. Lo que decía antes, una deuda emocional, pagar por existir, pagar con problemas de salud, de dinero. Porque claro, te has creído lo que te ha dicho tu madre, que no eres capaz, que no vas a ser capaz, que cómo se te ocurre irte, que seguro vas a fracasar, que seguro vas a regresar a tu lado, que mira todo lo que ella hace por ti y mira cómo le pagas. Y así se crea dentro de ti un enorme sentimiento de deuda, que la pagas inconscientemente autosaboteándote inconscientemente y no teniendo los medios económicos para independizarte, ¿no? Bueno, a veces tenemos muchas expectativas con respecto a nuestra madre, porque nos hemos internalizado muy profundamente este arquetipo de cómo debería ser la madre, ¿no? Desde lo que la sociedad nos vende, ¿no? Que una mujer dulce, cuidadora, siempre atenta a escuchar, a darlo todo. Entonces a veces este niño interno o esta niña interna herida se cree todas estas expectativas, este arquetipo de la madre, y al ver que nuestra madre no corresponde en poco o en nada a este arquetipo, nos decepciona, ¿sí? Y a veces esto hace que nos quedemos enganchados como en esta demanda infantil. Nos gustaría que ella fuera así, ¿sí? Pero nuestra madre, bueno, no nos ha maternado desde su nivel de conciencia, desde su nivel de educación, desde su nivel de evolución, y no nos ha podido maternar como hemos querido, ¿no? Que se nos materne, porque quizás ella misma no fue maternada de esa manera.
Entonces, esto es crucial, darnos cuenta de la herida, ¿sí?, que nos ha provocado la relación con ella, y aunque no seamos nosotros los que hemos provocado esa herida, sí tenemos la responsabilidad de sanarla para no seguir propagando el dolor con nuestros hijos o las generaciones venideras. Pero bueno, vamos a ver cómo puedo yo ver lo positivo de todo esto y cómo puedo sanar la relación con mi madre, cómo puedo relacionarme de manera diferente. En primer lugar, este proceso, hacerlo solo es difícil, ¿sí? Muchas veces tendré que buscar ayuda psicológica, psicoterapéutica para hacerlo, ¿ya? Y aquí de pronto alguien va a decir, pero ¿por qué tengo que ser yo la que tiene que buscar ayuda si la que necesita ayuda es ella? Tú buscas ayuda para ti, para moverte tú, para tomar distancia de esa fogata que te está quemando. No para que ella cambie, porque ella no va a cambiar. Es muy probable que no cambie, pero tú sí vas a cambiar la manera de relacionarte con ella. Vas a atreverte a ponerle límites. Vas a atreverte a no ponerla en el centro de tu vida, a ponerle límites, así sea tu madre, ¿sí? A distanciarte emocionalmente de ella, a responderle y no reaccionar. ¿Ya? Y esto, como quiera que sea, te lleva a una evolución, a un crecimiento personal que tú estás teniendo y ella quizás no, ¿sí? Eres tú la que está tomando distancia de la fogata, te estás moviendo tú, la fogata sigue ahí, pero para que no te haga daño te estás moviendo tú, porque si te quedas ahí esperando a que la fogata le salgan piernas y se mueva, pues te vas a quedar ahí esperando toda la vida, ¿no? Entonces ser consciente de que mamá no va a cambiar y aceptarlo, ¿sí? Aceptarlo. Puede que no funcione la primera vez, ¿no? Pero lo importante es aceptar, o sea, no luchar, no resistir. Acuérdate que lo que resistes persiste. Aceptar que mamá no va a cambiar. Esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero no por eso no quiere decir que no puedas sanar tu relación con ella. Puedes trabajar no forzosamente en perdonarla, porque como decía antes, perdonar involucra sentirse moralmente superior a ella. Lo que hay que hacer es comprender, ¿no? Y elegir tu paz, elijo mi paz, ¿sí? Entonces la veo desde la paz y desde la compasión. Porque, o sea, no desde la lástima, porque la lástima es egoica. Es desde la compasión, es ver el dolor de que me ha generado, pero con amor. A ver, ¿y por qué con amor? Porque al comprenderla, yo puedo entender su historia y entender que el dolor que me ha provocado no ha sido porque ella sea mala y me ha generado este dolor, sino porque ella misma sufrió y no pudo gestionar ese dolor y por eso te lo pasó a ti, ¿no? Entonces esto es un proceso el objetivo es comprenderla, sentir compasión si puedes sentir compasión por ella y elegir tu paz. Y para esto lo que puedes hacer es indagar cómo fue su historia, fue su infancia, fue deseada, no fue deseada, cuántos hermanos tuvo, su adolescencia, su juventud. Ahí puedes averiguar si es que quiso ser madre, si no quiso ser madre, si fue madre por obligación, qué pasó con tu padre, etcétera, etcétera. Comprenderla y elegir tu paz. Que esto no quiere decir que estés de acuerdo con lo que ella hizo o dejó de hacer, lo que hace o lo que dice. Quiere decir que renuncias a pretender quedarte en una relación que te destruye, así sea con tu propia madre, porque a veces es pertinente establecer un contacto cero, es decir, ya no tener relación con tu madre. Hay muchos casos en que la madre a veces no sabe ni dónde vive ni el teléfono de la hija. A estos límites se llega, ¿sí? Y está bien,
porque si no es sano mantener una relación que me está destruyendo, pues prefiero honrar en mi corazón a mi madre. Y lo que decía antes, honrarla no quiere decir hincarte de rodillas ante ella, es simplemente reconocerla como el canal de vida que ella fue. Haya sido madre por elección consciente e inconsciente. Ella de alguna u otra manera se prestó como un camino para que tú vinieras a este mundo a hacer esta experiencia material, para que tú estuvieses en este mundo, porque aunque esto quiera decir establecer un contacto cero, como decía antes, ella fue un canal para que tú estuvieras aquí y hicieras tu vida, y si todo lo que llegó después, tus hijos, tu carrera, todo lo que disfrutas actualmente es porque tienes vida, ¿no? Entonces en esa medida tú la honras en tu corazón sin tener necesariamente que que establecer una relación con ella si te hace daño. Y esto es una decisión dura de tomar porque a veces implica alejarte de toda tu familia de origen, pero debes poner los límites y ser firme en hacer respetar tu decisión, así el resto de tus hermanos o familiares no estén de acuerdo. Sí, lo importante es tu salud mental. Acuérdate ponerte a ti en primer lugar. Esto no es egoísmo, esto es amor propio. Este proceso tienes que, por supuesto, hacerlo acompañado de un psicólogo, un psicoterapeuta. Bueno, en lo posible, evaluar lo positivo, el aprendizaje que te dejó tu relación con ella. Aunque no puedas verlo tan claro, hay un aprendizaje en todo esto. Muchas personas después de una relación difícil con su madre leen, se informan sobre el tema, van a terapias psicológicas, se autoconocen. Muchas veces, mucha gente ha escrito libros, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi una youtuber que escribió un libro de cómo sanar la relación con una madre abusiva, una madre tóxica. O hay gente que gracias a esta relación toma conciencia de esos patrones familiares tóxicos y deciden no replicarlos más con sus hijos. Deciden que lo harán diferente, no mejor, no peor, simplemente diferente, dejando ir el dolor, el rencor de esos años de maltrato, ¿sí? Y permitiéndose establecer una relación diferente con sus propios hijos. Por ejemplo, quizás tu madre sea desordenada, caótica, y tú, gracias a toda esa molestia que te ha generado esta situación, has decidido ser ordenada y te has vuelto toda una experta en decoración de interiores, por ejemplo. No le des a tus hijos lo que no tuviste, porque eso significa replicar la carencia. Más bien trabaja en sanarte tú. Este es el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos. Sana tus heridas emocionales infantiles. Ese es el mejor regalo. Estimular la relación de pareja con el padre de tus hijos si aún estás con él o con ella, porque los hijos se sienten libres de desarrollarse cuando ven que sus padres se aman, como decía antes, y que su madre está siendo responsable de su propia felicidad, ¿no? Y honrar a la madre es hacer algo magnífico con tu vida, para la humanidad, así sea lejos de ella. Eso es honrar a tu madre, no quedarte a su lado para que te destruya. La puedes honrar desde tu corazón, siendo feliz, concentrándote en construir tu vida, porque la vida es hacia adelante, ¿sí? Y si no tienes hijos, entonces dándole esa energía a tus proyectos personales, a ser feliz solo o con pareja, darle energía a tus proyectos, a tus hijos, a servirle de manera amorosa a la vida, a la humanidad, ¿no? Desde tus herramientas, desde tu profesión, desde tus recursos. Bueno, esta ha sido la segunda parte de cómo comprender y sanar la relación con una madre tóxica o no consciente. Bueno, mi nombre es Sonia García, soy psicóloga. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a siempoderamiento@gmail.com. Te dejo mi información en el podcast y puedes contactarme para una consulta psicológica si así lo deseas. Te mando un abrazo, te deseo un feliz resto de día o de noche y
muy feliz de encontrarme pronto nuevamente contigo en un nuevo podcast. Adiós.